computadora. Ya, empezamos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que van a estar viendo esta grabación. Vamos a continuar con los conversatorios del Instituto Conversatorio Estológico, en este espacio en el que vamos a estar hablando de doctrinas fundamentales de la escritura y desarrollándola y viendo hacia dónde nos llevan sus implicaciones, su enseñanza, definiéndola si es necesario también, y también viendo las implicaciones que tienen esto a todos los niveles posibles en los que se pueda desarrollar en esta conversación. Y para ello tenemos a nuestro hermano William, nuestro pastor, con quien vamos a estar desarrollando este tema, y vamos a estar tratando el día de hoy el pecado, la doctrina del pecado, su naturaleza y su esencia, etcétera, etcétera. Así que le doy la bienvenida al hermano William y por favor, hermano. Gracias, hermano, por otra vez la invitación y el honor que me da. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el comienzo. ¿Y qué le parece a conversar acerca de una definición del pecado? Y para ello comenzar con el texto de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué opinión le merece este texto y esta que parece una verdadera definición de diccionario, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, no podemos tener absolutamente ninguna objeción a la definición bajo riesgo de ser agentes de Satanás por objetar lo que Dios dice. Así es infracción de la ley, pero valga la ocasión, porque esa definición de pecado es trampolín también para definir la ley. Claro. Ley es entonces aquel mandato que es contrario al pecado. Ley es aquel mandato que si se cumple no incurrimos en pecado. Entonces vale la pena, hermano, porque si decimos pecado es la infracción de la ley, pero tenemos un concepto humanista de ley. Entonces qué sé yo, hermano, si en el Ecuador es ilegal, como lo es en este momento, no votar, no participar en las elecciones, entonces es pecado, tienes que pedirle perdón a Dios y no votas. Si eres cristiano y no votas, ¿qué clase de cristiano eres porque no estás votando? Deberías arrepentirte porque estás bajo riesgo de condenación. Gracias a Dios enviaste a tu hijo para morir en la cruz, porque yo no voté. Entonces, gracias a Dios murió en la cruz y perdonó mis pecados. Entonces, valga la pena, hermano, ya que el Señor nos dice que es pecado, entender entonces que si pecado es la violación de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? O mejor, ¿qué es ley? Realmente, verdaderamente en la Escritura, ley es el mandato que nuestro Señor ha revelado. Pero es interesante porque lo que el hombre llama ley, si no es la ley, es pecado. La infracción a la ley de Dios nuestro Señor incluye llamarle ley a lo que no es ley. Y básicamente ese es el fracaso del ser humano, no identificar qué es la ley para poder cumplir la ley. Pero eso es consecuencia del pecado también. Por cuanto el hombre es pecador, el hombre desconoce que es el pecado. Es decir, estaba bajo muerte, como lo enseña San Pablo. Muerte no solamente en el sentido de la muerte biológica, sino en este caso la muerte moral, la cual hace al hombre incapaz de ver y entender cuál es la voluntad de Dios. Hay algo que también debemos tener en claro, que la Biblia no tiene o no usa
¿cómo decirlo?, el texto literario de diccionario, ¿no? aunque, aunque nos parezca una definición muy de diccionario, este texto de 1 Juan capítulo 3, versículo 4, no es un intento del autor de decir o de abarcar todo lo que sería pecado, a mi entender, ¿no? Nos está mostrando básicamente en esta cita, en este texto, una visión, digamos, o una definición negativa del pecado. ¿En qué sentido? Nos está diciendo que el pecado es el acto de transgredir la ley de Dios. Pero también la Escritura nos da otra definición, o no sé si llamarlo definición, sino que nos da también la naturaleza misma del pecado, la esencia del pecado mismo, que no es meramente el transgredir una ley, ¿no? Sino que se nos muestra desde el principio, en Génesis capítulo 3, o incluso ya intuimos en el capítulo 2, en el mandamiento de no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, que el deseo que hay detrás de este pecado, o detrás de la, digamos, de la acción de pecar, no es meramente el de transgredir la ley, sino el deseo de ser Dios, ¿verdad? El deseo de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Con esto lo puedo unir con una cosa, con un episodio que vi hace poco, o sea, fue de casualidad que iba viendo, no me acuerdo qué fue lo que vi, y apareció un episodio de la doctora Polo, la famosa doctora Polo, del caso cerrado. Y apareció justo cuando iba a dar la sentencia, pero antes de dar la sentencia, el caso se refería a que en un restaurante, el dueño del restaurante estaba prohibiendo hablar en otro idioma que no sea en inglés, ¿no? Específicamente que se prohibía hablar en español. Y resulta que la doctora Polo mandó a llamar a un especialista, me parece que era un abogado, no sé muy bien, lo único que yo alcancé a ver fue eso, esa puesta en escena, que apareció el especialista y le empezó a decir que este mandato, esta orden del restaurante de prohibir de que se hable otro idioma que no sea en inglés, es un acto de discriminación. Y como tal, estaría digamos, transgrediendo la ley la ley federal contra la discriminación, que es una ley federal, y eso como que le puso más peso al argumento. No sé si era un abogado, no entiendo. Y por tanto estaría cometiendo un delito, ¿no? Un pecado, ¿verdad? Lo que podríamos traducirlo en nuestro idioma, un pecado. Y ahí es cuando la doctora Polo como que agarró toda la fuerza humanista y dijo que cómo se le ocurre, que le concedo la demanda y va a tener que pagarle, no sé, tanto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo ello? Uniendo lo que usted acaba de decir, hermano, y a lo que quiero llevar la conversación. Es que ¿quién es el que define la ley? Es el que hace la parte, por decirlo así, del Dios de ese sistema o de ese orden o de aquello. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esto de quién define la ley con respecto al pecado, ¿no? Bueno, ¿quién define la ley? Es definitivamente preguntarnos quién es Dios. En principio, el que tiene la autoridad y la legitimidad, pero también la capacidad de formular ley, necesariamente es el que tiene la autoridad, la legitimidad y la capacidad de ser un ser divino. Ahora, cuando uno habla de ley, casi siempre lo que le viene a la mente es el carácter exclusivamente jurídico estatal. Casi siempre. ¿Por qué? Porque estamos indoctrinados o adoctrinados en
en ese humanismo estatista. Uno no usa la palabra ley, sino es inmediatamente venirse a la mente, sin venirse a la mente lo estatal, porque, claro, concebimos que no puede haber ley si no hay Estado, si no hay un legislador que legisle. Pero mire, hermano, ley es el mandato de un soberano que tiene fuerza de autoridad y de poder en todo tiempo y en todo lugar. Y eso incurre no solamente lo civil, incurre toda área de la vida, incurre lo físico, incurre lo moral. Por lo tanto, cuando hablamos de ley, hablamos de religión, porque no se puede hablar de un mandato que sea universal, que sea definitivo en todo tiempo y en todo lugar, que trascienda época, lugar geográfico, situación cultural, que trascienda órdenes biológico, físico, moral, sin hablar entonces de un ser que así lo determina y lo gobierna y por lo tanto lo legisla. Es decir, estamos hablando, como usando los términos de la charla que teníamos la vez pasada, estamos hablando de un ser trascendente, un ser trascendental que al hacerse legislador y juez de la creación según esa ley, por supuesto es inmanente. Entonces estamos hablando de religión necesariamente cuando hablamos de ley, por supuesto aún más cuando hablamos entonces de la transgresión de esa ley que es el pecado. Entonces es imposible hablar de ley si no hablamos también, sin hablar implícitamente, inherentemente de religión. Fernando Savater, por ejemplo, que es tal vez en el ámbito hispanoamericano el profesor de ética de la generación de 30 años para acá. Cuando enseña él acerca de ética, dice que ética no tiene nada que ver con moral, perdóneme, que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con fe, que la ética no dice lo que es bueno o lo que es malo, la ética simplemente es acerca o se trata acerca de cómo vivir mejor. Entonces, se descarna, se desarraiga, en este caso, la ley ética de lo que es religioso y por lo tanto es simplemente una convención. Lo que Joseph crea que es más necesario para vivir bien o para vivir mejor, eso es ético. Lo que él no considere así, pues no es ético. Ahora, claro, dice él que lo fundamentalmente ético es universal, es decir, que los mismos principios éticos existen en todo el mundo. Pero al decir él eso, bien dice, bueno, hay algo natural en el hombre que le dice que es la ley. Hay algo natural en el hombre que por lo tanto le dice, no está bien transgredir la ley. ¿Qué es lo que está haciendo Fernando Savater? Darle a la naturaleza un sentido trascendental e inmanente, es decir, llamándole divino a lo natural. Ahora, en cuanto al pecado, la Escritura nos dice que el pecado afecta toda la humanidad. San Pablo dice, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Por cuanto entró la muerte por un hombre el que pecó, entonces la muerte ha pasado a todos, ha afectado a todos. Pero uno lee a San Pablo, uno lee la carta de los Romanos, y uno se da cuenta que para Pablo, para el Espíritu Santo, ese pecado ha afectado no solamente al cuerpo en el sentido de que el hombre muere por culpa del pecado, no solamente biológicamente, sino que muere también moralmente. Pablo dice en un aspecto, dice, yo soy muerto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es un cuerpo de muerte. No dice quién me matará, quién me librará de este cuerpo, como de manera muy, me viene a la mente ahorita, muy humanista, muy
gnóstica, dice Calvino, que estamos encerrados, atrapados, encarcelados en el cuerpo físico. Se dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta tendencia pecaminosa? De tal manera que moralmente el hombre está muerto por culpa del pecado. Como decía usted hace un momentito, pecado no es solamente una acción, sino que es una tendencia, es un querer, es un deseo, es un estado delante de Dios. Ahora, eso no se sale de lo que San Juan llama como pecado o transgresión de la ley, sino que esa tendencia del ser humano, ese estado del ser humano de pecaminosidad, es una transgresión de la ley. Es decir, no necesitamos estar con las manos, con las manotas, o con la bocota, o con los manotas, bocota, ojazos. No necesitamos con las manos, con la boca, con los ojos, con los oídos, con los pies, correr a derramar sangre, a hablar mentira, a poner a la gente en contra de la gente para estar pecando, sino que ya estamos en un estado de pecado, si tenemos esa tendencia y si estamos en una posición de enemistad, posición de transgresión a Dios, en una posición de enemistad con Dios. Pero eso lo define ¿quién? Nuestro Señor. ¿Mediante qué instrumento? ¿Mediante qué estándar? Mediante su ley. Entonces es inseparable, hermano, es inseparable la ley, la ética, muy a pesar de lo que dice don Fernando Sabater, son inseparables de Dios mismo, nuestro Señor. Y es inseparable entonces concebir, llamar, juzgar cuando hay una transgresión a la ley, o juzgar cuando hay un estado de transgresión frente a Dios, sin entrar en aguas religiosas. Religiosas no estoy hablando de un cuerpo necesariamente autoritativamente formulado por una iglesia, grupo religioso, sino religión simple y llanamente como el entendimiento que se tenga de Dios nuestro Señor, por la relación con Dios. A ver si vamos haciendo, avanzando en esto. Lo que obtengo de su explicación, hermano, y lo noté aquí mientras lo iba hablando, es que hay un vínculo, digamos, fuertísimo entre aquel que establece la ley o el que entrega la ley y aquel que está sujeto a la ley, ¿no? Por lo tanto, aquel que está sujeto a la ley, cuando transgrede la ley, está ofendiendo al dador de la ley, ¿verdad? Y por tanto, tiene una repercusión o una denuncia de parte del que entregó la ley, ¿no? Eso lo podemos ver, esta dinámica la podemos ver en las leyes de las naciones, ¿no? Cuando uno transgrede una ley y no afectó a ningún individuo, ¿no? A ningún ser humano, pero transgredió la ley, ¿a quién ha afectado? ¿A quién ha ofendido? Pues al Estado, ¿no? Y el Estado ahí es cuando empieza a aplicar la multa o las condenas o las sanciones que el Estado mismo determinó. Y ahí vemos la dinámica ineludible, inescapable, de un vínculo, de una relación que hay entre el que formula la ley y al que le es entregada la ley para obedecer, ¿no? Está sujeto a la ley. Es un vínculo ineludible y es un vínculo que inevitablemente va a ser religioso, inevitablemente va a ser un vínculo moral, y un vínculo en el que uno tiene que entregar cuentas ante ese dador de la ley. Y relacionándolo con el hecho de que el pecado es un deseo
De hecho, lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, cómo la tentación de Satanás fue decirles prácticamente que seréis como Dios, determinando lo que es bueno y lo que es malo por ustedes mismos y juzgando a Dios si lo que dijo está correcto o está incorrecto, si es bueno o si es malo, ¿no? Poniendo a Dios en el banquillo de los juzgados, ¿no? Y al hombre poniéndolo en el trono de juicio. Entonces vemos que es ineludiblemente un hecho religioso, la ley, como bien lo venía diciendo, hermano, ¿no? Ahora, me gustaría que con lo último que dijo, que ya más o menos lo intuí, que distinguiéramos entre pecado original, como teológicamente se hace, y lo que es el pecado que cometemos todos nosotros. ¿Qué diferencia hay entre pecar y cuando alguien, un cristiano o un teólogo, se refiere al pecado original? ¿Qué diferencia hay en eso, hermano? Hay un estado de pecado. Como dice usted, el vínculo del ser humano con Dios en cuanto a la transgresión de la ley de Dios se llama pecado. O el resultado que hay al transgredir la ley de Dios se llama pecado. Ahora, lo que uno tiene que entender en la Escritura es que no necesariamente ese transgredir la ley de Dios nuestro Señor para estar en pecado es un acto individual. O no necesariamente es un acto inmediatamente individual. O no necesariamente, mejor, es un acto inmediatamente que le compete al que está pecando, sino que es un acto que afecta no solamente al que peca, sino a todos los que están en una relación de pacto con el que peca. Por ejemplo, otra vez, Romanos capítulo 5, San Pablo dice, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Un momento, porque eso no está bien. ¿Y por qué no está bien si lo dice Dios? No está bien porque a mí no me parece bien. Bueno, entonces tú di lo que es bueno, lo que es malo. Tú haz las veces de Dios, haz las veces del Espíritu Santo y habla. Bueno, yo que soy Dios estoy diciendo que el pecado solamente le compete y nada más al que peca, sola y solamente. No, pero ¿te das cuenta que puede llegar a afectar a alguien? Por supuesto que sí, que hay, pero eso solamente en el caso material, ¿no? Entonces, yo cometo un pecado, afecto al que estoy robando materialmente, bueno, sí. Pero es que en la Escritura, nuestro Señor le dice a Adán, por ejemplo, la tierra es maldita por culpa tuya. Entonces, primero, el que peca es Adán, la que peca es Eva. Y hay una cosa interesante en el pecado de Adán y Eva, y es que no es un pecado que cometen directamente contra ninguna persona humana, directamente. Es decir, nuestro Señor le dice, no hagas esto, cuidado, porque el día que hagas así, pecas, morirás. Adán lo hace, Eva lo hace, pero no es algo que le hacen directamente a alguien. Es decir, no están robando a alguien, no están matando a alguien, no están destruyendo a alguien. Y sin embargo afectan a alguien. Primero se afectan a sí mismos. Perdóneme, hermano. Primero afectan a Dios. Esa es la cosa. El pecado es contra Dios. Fundamentalmente. Dice, no, pero es que yo no le hice nada a Dios. Le hice fue a mi esposa, o a mi hija, o a mi hermano, o a mi hermana, a mi vecina, en fin. Fue contra él, fue contra ella el pecado. Yo no le hice nada a Dios. Bueno, no sería pecado si no estuvieses afectando a Dios, si no estuvieses transgrediendo lo que Dios ha dicho, si no estuvieses ofendiendo a Dios. Entonces el pecado afecta primeramente a Dios, afecta también al ser humano, afecta al prójimo, se afecta a uno mismo, aunque no se haga directamente contra alguien. Entonces, los abortistas, Gloria Álvarez dice,
El aborto no es ilegal, no puede ser ilegal, no puede ser ilegítimo, no puede ser injusto, no puede ser malo, porque uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, aunque no, siempre y cuando no dañe a alguien. Pues no, bueno, claro, entendemos que si estás dañando a alguien porque estás dañando a tu propio hijo, a tu propia hija, entonces no vale tu argumento. Pero aunque no esté yo dañando a alguien, a ningún ser humano directamente, estoy transgrediendo en contra de Dios. Ahora, segundo, nuestro Señor le dice a Adán, la tierra es maldita por culpa tuya. Entonces, no dañó a alguien, pero sí está dañando a alguien, algo. Por culpa de ese pecado, por ejemplo, nuestro Señor dice, mira, Eva, ahora andarás en unos conflictos tremendos con Adán. No lo dice así en esa paráfrasis que yo hago. Tu deseo será el deseo de tu marido. Parirás con dolor, le dice a Eva. Será muy difícil, conflictiva la relación que tienes tú, Adán, con la tierra para producir. Y claro, dice también San Pablo, que toda la creación gime a una, gime como una mujer de parto, deseando, esperando, clamando por ser liberada de la maldición, de la muerte. Entonces el pecado definitivamente afecta no solamente a la persona que peca, no solamente a la víctima del que peca, sino que afecta a todo. Cuando, por ejemplo, nuestro Señor dice, si hay un asesinato o si hay un hombre muerto, resulta muerto, y lo encuentran en el campo y no se sabe quién lo mató, bueno, los hombres, los ancianos de la ciudad más cercana le pedirán perdón a Dios por ese muerto. No saben ustedes quién fue. Tendrán que pedirle perdón. No sea que quede maldita la tierra por culpa de ustedes. Entonces, por temor a Dios, nuestro Señor. Dice, pero ¿por cuál por temor a Dios? Si no sabemos si el hombre se accidentó, si lo mató un animal, si se suicidó. Oiga, que alguien se suicide y yo tengo que pedir perdón. Es que no sabemos si lo suicidaron, si lo asesinaron. Entonces hay que pedirle perdón a nuestro Señor, hay que hacer un sacrificio, en fin, rogando, suplicando. Entonces el pecado es algo, una cosa grave, terrible, seria. Es una transgresión seria. Entonces hay un pecado original, o hay un pecado que los teólogos han llamado original. Hay un pecado que nos afecta a todos desde el principio, y que nos afecta desde el principio quiere decir no solamente que nos afecta desde los tiempos de Adán, sino que me afecta a mí desde que yo soy concebido en el vientre de mi madre, a todos nosotros, por cuanto somos todos nosotros hijos de Abraham. Es decir, por cuanto tenemos alguna relación importantísima con ese señor, un tal Adán. ¿Cuál relación? Bueno, la relación de que somos hijos de él, somos descendencia suya. Pero ¿cómo, hermanos? Si la Escritura dice que por culpa de los padres no se condenará, sí, así dice, por supuesto, se condenará, no se condenará. Pero no está hablando de la condenación, necesariamente la condenación eterna, ese pasaje. Perdóneme, hermano, al revés. Está hablando más bien de la condenación eterna. O hay una condenación por la cual el Señor condena al ser humano por sus propios pecados. Condena al individuo por sus propios pecados. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, cada cual debe llevar sus propias cargas. Pero luego dice también, cada uno lleve la carga de los demás. Entonces hay unas cargas de los demás que debemos llevar. Y hay otra carga propia, individual, que uno debe llevar. Mi fracaso en la vida, aparte de mi fracaso en la vida, o de nuestros fracasos en la vida, es no distinguir entre lo que debemos llevar como individuos y lo que debemos llevar como grupo, como miembros de una comunidad de los demás. Es tan arma de doble filo decir uno, eso es injusto y uno solamente debe ser afectado por su propio pecado individual. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque según el pacto de nuestro Señor, que nos hace a nosotros afectados por el pecado original, por pacto de nuestro Señor también nos hace Él benditos por el acto de obediencia de un solo hombre, aunque yo no haya obedecido.
Entonces, si es injusto que seamos afectados por el pecado de un hombre, también debe ser injusto que seamos bendecidos por la obediencia de un hombre. Entonces, por cuanto Cristo obedeció, la gracia entró al mundo. Y en Cristo entonces estaremos vivos, tenemos vida eterna. Para justicia, como dice Pablo ahí, para justicia, para vivir en justicia, para vivir ahora en la gracia, por el Evangelio, por Jesucristo. Entonces, los naturalistas dicen, bueno, sí, está bien, porque no puedo correr el riesgo de ser un hereje. Entonces, pero tampoco puedo correr el riesgo de ser un irracional, según ellos, lo que ellos califican o entienden como razón. Entonces, por un lado, no puedo ser hereje, no puedo negar el pecado original, no puedo negar que la muerte entró por el pecado de un hombre, no puedo negar que el pecado entró por un hombre. Pero por otro lado, no puedo negar mi naturalismo, y habrá algo entonces que se salve, que se libre del pecado original, y dicen ellos, la razón humana se ha librado del pecado original. La razón del hombre sigue intacta. Entonces ya no necesito de la fe, no necesito de la gracia. Por lo menos mi razón no necesita de la gracia. No necesito del poder de Dios, de la gracia de nuestro Señor, para poder entender y creer en el Evangelio, como decía San Agustín. ¿Por qué mi racionalidad o mi razón ha quedado intacta a pesar del pecado de Adán? Entonces solamente, no como dice San Pablo, bástate mi gracia, sino bástate mi razón. Ese es un retroceso cultural impresionante, porque es poner la razón no en las manos de Dios nuestro Señor, es poner la razón no en la gracia de Dios nuestro Señor, sino poner la razón o elevar la razón a un nivel divino. Y como hablábamos la vez pasada, la razón entonces tiene un aspecto también trascendental y un aspecto inmanente. Muy peligroso. La razón está por fuera, entonces, de la ley de Dios nuestro Señor, en fundamento. Y como para ilustrarlo, como para ilustrar esta verdad de que el pecado, cuando es cometido y no afecta a nadie, entonces no es pecado. Si no afecta a nadie, no es pecado. Y una ilustración muy banal, ¿no? Me recordé, no sé por qué, pero los semáforos de las distintas ciudades son producto de una institución legal, ¿no? Se crea una ley, la ley de los semáforos, la ley del tránsito, como se llama acá en Chile, que es la que abarca todo lo que tiene que ver con esto, entre esas cosas, los semáforos. Si yo traspaso el semáforo en rojo en una calle, donde yo vi que no venía absolutamente nadie, estaba pelada la calle, si yo la llego a atravesar en rojo y me pilla un burócrata del Estado, resulta que yo cometí un delito, ¿no? O he cometido una falta, he ofendido no a nadie porque no pasé a llevar a nadie, no le quité la oportunidad de pasar a mi prójimo, no afecté a nadie, o sea, no había nadie excepto un policía ahí mirando escondido. Esto es para ilustrar la idea de que el pecado, primeramente que nada, una ofensa al dador de la ley, ¿no? Y para unirlo también con la idea que podemos desarrollar incluso más de lo que ya hemos dicho, de que el Estado al proclamar ese soberano, está proclamándose Dios, y como tal, cualquier ofensa que pase a llevar su ley, sus instituciones, son una ofensa primero que nada al soberano, al Estado, ¿no? Y por tanto, el hecho de haber traspasado o comerme el semáforo en rojo sin que haya existido posibilidad de que haya chocado, atropellado a alguien, porque eran las 4 de la mañana y a esa hora no hay nadie, nada, y se ve, ¿no? El solo hecho de haber traspasado eso, yo traspasé esa institución, esa ley, ¿no? Y por tanto he ofendido al Estado. Y ahí queda
completamente ilustrada todo lo que hemos venido hablando. Primero que nada, que solamente un Dios puede entregar esa ley, alguien que tiene el poder de tener ese vínculo, ¿no? De que nosotros estamos sometidos, somos súbditos a Él. La idea de ese vínculo, de esa ofensa que se le lleva, ¿no? Que se va contra el dador de la ley, y la idea de que la ofensa, el pecado, el delito que cometí fue el transgredir ese límite que fue impuesto por el soberano. Eso era como para ilustrarlo, ¿no? Y meter todo esto que hemos estado conversando, para mostrar cómo el Estado se levanta como Dios, usurpa el lugar de Dios. Y para también, mientras usted está hablando esa idea de que el pecado no solamente es un acto individual, sino también social, en relación con los que estamos teniendo relación social, ¿no? Ese mito de la sociedad también es un tema que deberíamos hablar, ¿no? Que la sociedad chilena, o la sociedad americana, o la sociedad tanto, no hay ninguna sociedad ahí, a menos que sea materialmente efectiva, ¿no? Una sociedad en la que hay relaciones, en la que yo me vinculo, me relaciono con alguien, me conoce, yo lo conozco, interactúo con él, ¿no? Esa es una verdadera sociedad. Pero bueno, no me quiero ir por la rama. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, aquí está estableciendo su individualidad, sus pecados individuales, por decirlo así, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, ¿qué relación hay si es que creemos que solamente el pecado es un acto individual nada más? Y por tanto sufriremos las consecuencias de mis actos individuales, yo, nada más. ¿Para qué estaría diciendo tal cosa, no? Dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, él temía de ser pulverizado, de ser muerto por haber visto a Dios por dos razones. Una, por sus pecados particulares, y otra, por tener sociedad, por tener una relación, por tener una comunión con hombres que tienen labios, ¿no? Eso era como para relacionar todo lo que ha venido estando diciendo. Y sobre lo otro que me gustaría que desarrollemos ahora es lo que los teólogos llaman las consecuencias no éticas del pecado, ¿no? Las consecuencias no éticas del pecado. Explíquenos usted, hermano, nos está explicando anteriormente, ¿no? Porque podría alguien pensar de que las consecuencias no éticas son las consecuencias del pecado de Noé. Pero esa no es lo que se está diciendo. Esa no es lo que se está diciendo. Bueno, pues ya que me hace usted el pase, el cambio de frente. No ético se refiere a lo que es mental o intelectual, o afecta al intelecto, el pensamiento mejor, o la forma de pensar. La palabra en griego koiné para pensamiento, no noé. Cuando se habla entonces de consecuencias no éticas, son las afecciones en el pensamiento, en la forma de pensar, en la forma de entender, en la epistemología, o en lo epistemológico, en lo intelectual, la forma de pensar básicamente. Claro, el pecado definitivamente mata. El pecado o la transgresión a la ley de Dios atrofia. Claro, cuando algo se usa mal o no se usa, o se usa más en una intensidad o en una funcionalidad ajena a su diseño original, el objeto o el sujeto definitivamente son afectados. Y eso lo incluye todo. Otra vez, cuando la escritura habla de muerte, no se refiere solamente a la muerte física. Nuestro Señor le dice a Adán y Eva, le dice a Adán, perdón, el día que él comas, ciertamente morirás. Y dice uno, bueno, menos mal que al Señor se le olvidó la sentencia porque Adán no se murió. O menos mal que el Señor, después de que pecó a Adán, el Señor dijo, le voy a diferir la sentencia, o se la voy a demorar, todavía no se va a morir. O dejemos así.
no, es que la muerte tiene unas implicaciones. No, otra vez, no es solamente la muerte física. En otras palabras, para usar también la escritura, dice, la escritura hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es la muerte, ser destituidos de la gloria. ¿Por qué? Porque San Juan nos enseña que en Cristo está la vida. Él es la luz de los hombres y en Él está la vida. Esa destitución de estar junto con Cristo, en la comunión con Cristo, nos separa de la vida, nos aparta de la vida, es decir, nos deja en un estado de muerte, lo cual incluye otra vez la razón. ¿Qué es la razón? ¿Qué es? Es simplemente la capacidad de llamar las cosas como son. Es la capacidad de decir verdad, es la capacidad de entender la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo dice, Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo dice también, tu palabra es verdad. Entonces, el pensamiento de Dios nuestro Señor es la verdad. Por lo tanto, al transgredir con Dios, al entrar en conflicto con el pensamiento de Dios, en otras palabras, a decir, Señor, no estás tan acertado del todo. Fíjate que hay alguien que me dijo que no es que yo muera, sino que como tú sabías que yo iba a ser como tú, entonces por eso tenías como celos, envidia, miedo de mí, es decir, de tener competencia a tu lado a otro Dios, y por eso no querías que yo... Entonces, ve, hermano, entra uno a decir estupidez, a pensar estupideces, a concebir estupideces, y al practicar la estupidez, pues se hace un estúpido, se hace necio. No solamente por práctica, sino también, decíamos anteriormente, por un estado mental. Entonces lo llamaremos también un estado espiritual, entendiendo bíblicamente como espiritual la capacidad de juzgar las cosas, es decir, de ver, observar y decir es bueno o es malo. Eso es lo que quiere decir espiritual, según Pablo. El espiritual juzga todas las cosas. Pero necesariamente hay consecuencias en el pensamiento, hay consecuencias mentales por el pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias mentales por el pecado, por la transgresión? Pues el perder capacidad de pensar. Pero hombre, entonces acabas tú de negar que el hombre piensa. No he negado que el hombre piensa. He negado que el hombre puede pensar bien, perfectamente, si está por fuera de la gracia. He negado que el pecado no afecta la capacidad de pensar. Eso es lo que he negado. Por lo tanto, si aún el hombre piensa, ¿por qué lo hace según la Escritura? Por la gracia de Dios nuestro Señor. Porque nuestro Señor dice que Cristo es la luz de todo hombre. Cuidado, William, ¿estás diciendo entonces que el hombre no necesita creer en Cristo para ser salvo? No he dicho eso. He dicho que por la gracia de Dios el hombre hace lo que hace, porque nuestro Señor dice, aprende del Padre, que es misericordioso, tanto con los transgresores como los que no transgreden la ley. ¿Por qué? ¿Porque les da de comer? Sí, claro que sí. Pero no solamente les da de comer en un sentido deísta, en donde Dios no interviene, o como que Dios deja la comida ahí, o la esconde y deja el hombre que él piense y que él se esfuerce para que desentierre y haya en donde... No en ese sentido, sino que por la gracia de nuestro Señor el hombre puede todavía usar alguna facultad. ¿Cuánto más entonces si estamos en la gracia por el Evangelio de Jesucristo? La capacidad mental debe ser superior. ¿Por qué? Porque ahora, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Un ejemplo, nos gustan los ejemplos prácticos. Hace poco escuchaba al doctor César Vidal, al admirado doctor César Vidal, hablando de pensamiento, al intelectualmente admirado doctor César Vidal, lo digo con toda sinceridad. Sin embargo, decía él, en un tono de admiración, en un tono de elogio, que Vladimir Putin era un patriota, usando la palabra patriota o patriotismo como algo positivo.
¿Por qué era un patriota? Dice, porque levantó el patriotismo ruso, unió la nación. Y ponía él como ejemplo una anécdota, decía, entré a una librería, a una venta de libros en Rusia, no sé en qué ciudad, y en unos, me di cuenta de una edición de libros para niños en donde se cuenta en un lenguaje para jóvenes, para adolescentes, la historia del pueblo ruso con un espíritu de admiración por las grandes obras de Rusia, sin importar el régimen bajo el cual haya estado Rusia y sin importar el régimen que haya perpetrado esa acción, que haya llevado a cabo esa acción. Entonces, gloria a las hazañas rusas, aunque hayan sido llevadas a cabo por el comunismo. Gloria a las hazañas de Rusia, aunque hayan sido llevadas a cabo por la policía secreta, que no comienza con Lenin, sino que Lenin simplemente reencaucha y mejora la policía secreta de los zares. Gloria a las hazañas de Catalina la Grande, que en su época era conocida caricaturescamente como una mujer libidinosamente insaciable en su libido por el deseo de tener poder y control en Europa. Gloria a las hazañas estatales. Y por eso entonces Vladimir Putin es un genio político y es un hombre admirable. Y, en fin, bueno, eso es un pensamiento estúpido. Porque la escritura simplemente dice que uno no le puede llamar bueno a lo malo ni malo a lo bueno, lo dice mismo Isaías. Cuando leía a usted, hermano, un capitulito antes, ahí en el capítulo 5. ¡Ay, del que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo! No, pero no puedo convertirme en un apátrida, o en un antipatriota, o en un antirruso, anti lo que sea, si no estoy orgulloso de mi pasado. En Estados Unidos hay algo parecido, especialmente en la era del nacionalista este otro, que acaba de perder las elecciones acá, porque hay gente que ha pretendido derribar estatuas, monumentos. Entonces hay gente que dice, no, pero yo no puedo desconocer mi pasado. Hombre, yo no me imagino una discusión en el pueblo de Israel al entrar en Canaán y decir, no podemos derribar las estatuas de los ídolos porque entonces estamos desconociendo la historia, desconociendo el pasado. Ahora, por supuesto, los ídolos hay que derribarlos del corazón, pero derribar los ídolos del corazón implica derribar ideas o argumentos falsos. Pablo le dice a los corintios, por ejemplo, que el juzgar es derribar todo argumento, trayéndolo a la cruz de Cristo, juzgando con la palabra de Dios, como un ariete romano que entraba a golpear fortalezas, a golpear la muralla de Jerusalén, en fin. Hay que derribar esos argumentos, aunque esos argumentos sean de carácter nacionalista, patriotero, cientificista, religioso, en fin, cualquier argumento que sea pecaminoso. De otra manera, estamos condenados a seguir en la estupidez mental que es consecuencia del pecado. Esos son los efectos no éticos. Por lo tanto, y con esto termino este puntito, así como hay efectos no éticos del pecado, hay efectos no éticos del evangelio, efectos no éticos de la gracia. Nosotros tenemos la mente de Cristo, una vez más, dice Pablo. Un texto que resume todo lo que ha dicho, hermano, es Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante prácticamente. Habría que leerlo todo para ver la riqueza de todo esto que dice. Pero que simplemente la tesis principal del apóstol Pablo es que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia. O sea, ellos lo hacen adrede injustamente, no es que por descuidado, ¿no? Y esta es una de las cosas que tiene el
las consecuencias no éticas del pecado, es el de estar alienado, enemistado contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No es que ignoren la verdad de Dios, sino que es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, se lo reveló, se lo mostró, y por tanto no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa intelectual, no es que el gnóstico, el agnóstico pueda decir, es que no tengo argumentos factibles, creíbles para poder creer en Dios, debido a que yo he investigado, ¿no? Yo me he involucrado en esto del conocimiento y no he llegado a la conclusión de que sea algo que pueda declarar como verdadero, ¿no? Eso ya es un efecto del pecado, ¿no? El establecerse como juez para determinar si Dios existe o no. eso ya mismo, ya es un efecto del pecado. El apóstol Pablo sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya, ellos ya saben que Dios es, ¿no? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se envanecieron, se nublaron, se idiotizaron, ¿no? Se pusieron estúpidos al razonar, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El apóstol Pablo aquí prácticamente resumió todo lo que tiene que ver con las consecuencias no éticas del pecado. Y hay un punto pequeño que me gustaría mencionar, y es aprovechando el emplazamiento o la cita, mejor dicho, que se hizo de César Vidal, a quien yo admiro mucho, porque es un hombre que en verdad es muy, muy, muy conocedor, y me he servido mucho de él. Es esa admiración que tienen los intelectuales cristianos por la conocida como los clásicos de la literatura, ¿no? La literatura clásica, greco-romana, ¿no? Marco Aurelio, Virgilio, o sea, la Eneida, entre toda esa literatura que hay. El juicio del apóstol Pablo, ¿cuál es con respecto a esa literatura? Ya lo hemos leído, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una admiración de decir que de ahí se saca cosas buenas? Claro, no debemos, como usted mismo, usted hermano lo dijo, que es por la gracia de Dios que los hombres piensan, razonan, ¿no? Y es por la gracia de Dios que se ha podido mantener ese razonamiento y esa gracia común, como se dice algunas veces, se ha podido tener eso que Dios el Espíritu mantiene en el ser humano, ese límite. Pero si la Escritura es clara, y sobre todo el apóstol Pablo está siendo claro que los hombres se hicieron necios. O sea, ¿cómo podemos llegar a decir, a creer de que los clásicos son algo bueno? Son algo que podemos aprovechar en el sentido cristiano, de poder tener formación espiritual a través de ellos, ¿no? No, yo prefiero la visión de Rushdoony con respecto a estos escritos, que es la de obtener discernimiento, que es distinto a decir que obtenemos edificación a través de aquello, ¿no? ¿En qué sentido discernimiento? En conocer cómo piensa el mal, cómo se desarrolla el pecado, ¿no? Y además que como los humanistas o los incrédulos, al razonar, que Dios le ha mantenido ese razonamiento, a veces son buenos destruyendo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Platón destruyendo los mitos griegos o de los dioses humanizados, ¿no? Tremendamente humanizados. Platón es excelente, demostrando que, oye, estos poetas fueron tontos al humanizar a los dioses, ¿no? Y los criticó, ¿no?
y por tanto podemos ver en su destrucción algo que digamos, por lo menos hay algo ahí útil, ¿no? Pero cuando construyen los humanistas o los paganos, no construyen nada, no pueden construir nada, no tienen base para construir, ¿no? Y eso era un punto que quería decir. Ahora pasemos a algo interesante que hace poco he estado meditando, y es el tema de las instituciones. Es interesante que Rushduni haya escrito 3 tomos, 3 libros, ¿no? De la ley de Dios, y los haya titulado La institución de la ley bíblica, ¿no? La institución de la ley bíblica. Y me gustaría hablar acerca del tema de la palabra institución y de cómo estas instituciones, o la institución en sí mismo, habla acerca o se refiere acerca de principios, de verdades fundamentales sobre las cuales el hombre se organiza, trabaja, resuelve conflictos incluso entre sus pares, ¿no? Y estas instituciones vemos que son, como bien Rushduni lo coloca, son las verdades fundamentales de nuestro orden social o de nuestra humanidad, ¿no? Instituciones tales como la ley, como la familia, como el individuo, como los contratos, como el derecho, etcétera, etcétera, son digamos que la estructura del orden social por el cual los seres humanos nos conducimos, nos podemos incluso entender, porque existe la institución del lenguaje, ¿verdad? Institución que también está dentro de esta definición de instituciones, y de cómo nos podemos, a través de estas instituciones, conducir, resolver conflictos, organizar, dar fruto, ejercer dominio, etcétera, etcétera. Y quería relacionarlo con lo que hemos estado conversando con respecto del pecado y cómo se manifiesta esto de querer ser Dios, porque una cosa del pecado, como hemos visto, es esa tendencia del hombre de querer ser Dios, y ver cómo en la realidad, hoy en día, quien define las instituciones es el Estado, ¿no? El Estado es el que define la institución. De hecho, esto es una cosa bien loca, ¿no? Pero que es así, ¿verdad? Las instituciones no son edificios, no son corporaciones. Eso solamente lo puede pensar un positivista, eso solamente lo puede pensar un humanista materialista, positivista, recalcitrante, ¿no? Las instituciones son esas verdades, digamos, fundamentales de la sociedad, que son inevitablemente verdades reveladas, verdades de la ley de Dios, que son entregadas por Dios mismo, su revelación. Pero veamos esta dinámica como, por ejemplo, una institución como el Senado, por decirlo así, el Senado mismo, es un hecho de el soberano que ha instituido el Senado. Y las leyes son un hecho del soberano, en el sentido abstracto, como lo plantean los humanistas. Las leyes son producto de estas instituciones que establece el soberano. Y así vemos cómo esta idea humanista del Estado, el Estado mismo, es un sentarse en el trono de Dios y definir no solo la ley, sino la vida misma, entera misma, al definir las instituciones. Y esto me gustaría que lo desarrollemos, ¿no? Desarrollemos el tema de las instituciones y comparemos cómo un orden social, según la palabra de Dios, según Dios, se conduce el hombre y cómo se conduce el hombre en un orden social creado de manera artificial, de manera positiva, por los hombres a través de la tecnología que conocemos del Estado. ¿Qué le parece si conversamos de eso? Excelente, hermano. Hermano, ¿le puedo pedir un minutito? Claro. Un minutito. 3. Ya. Una desgracia, como reprendía a San Pablo a los Gálatas, es haberse caído de la gracia, haberse apartado de la gracia, habiendo comenzado por la fe, se han apartado de la gracia. La cristiandad, al comenzar con la fe, en que
Nuestro Señor es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Al haber comenzado en la fe de que nuestro Señor ha establecido las columnas que sostienen la tierra, como bien decía Ana, la madre de Samuel, al darle gracias a nuestro Señor, y le dice, tú has establecido las columnas sobre las que se sostienen la tierra. Bueno, una desgracia o un apartamiento de la gracia por parte de la cristiandad, una desgracia histórica es haber comenzado a dudar, negar, desconocer que nuestro Señor Él es el institutor de los fundamentos de la vida, del mundo, de la justicia, de la verdad, de lo bueno, de todo lo admirable, como dice Pablo a los filipenses en esto pensar. Claro, la palabra institución, uno lo ve en el vocabulario, el vocabulario, el glosario, el diccionario que se usa, da cuenta del progreso o retroceso civilizacional que tenemos con respecto a Dios nuestro Señor. Entonces, si amor no quiere decir lo que nuestro Señor quiere decir amor, si institución no quiere decir lo que nuestro Señor quiere decir institución, si iglesia no quiere decir lo que nuestro Señor quiere decir iglesia, en fin, da cuenta de que hemos entrado en una crisis mental, en una crisis civilizacional. Y de eso da cuenta el uso que hacemos de la palabra institución. Institución es los fundamentos que se echan para la construcción de una gran obra. Cuando hablamos de institución, estamos hablando de las columnas. La Escritura, el libro de Hebreos, estableciendo la deidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, dice, Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Es decir, la palabra de Dios es la institución por la cual se sostienen todas las demás cosas. La palabra de Dios son los fundamentos, los conceptos de Dios nuestro Señor, las verdades de Dios nuestro Señor, la justicia de Dios nuestro Señor, es los fundamentos sobre los cuales se construyen las cosas. Es decir, la palabra de Dios es institucional. Cuando Calvino escribe los institutos la institución de la religión cristiana, está diciendo, estas son las verdades fundamentales, estos son los fundamentos acerca de nuestra fe. Cuando Rushduni escribe institutos de la ley bíblica, dice, estos son las verdades fundamentales en cuanto a la ley de Dios nuestro Señor. Claro, efecto del pecado es el desconocimiento, no por cuanto decimos no sabemos, desconocemos, sino por cuanto decimos no reconocemos. El efecto del pecado es no reconocer qué es lo fundamental. Y las consecuencias culturales son graves, civilizacionales. Por ejemplo, hermano, mire, si lo que es fundamental para Dios es diferente a lo que es fundamental para nosotros, estamos diciendo primero que Dios no es Dios y comenzaremos a llamarle a otra cosa que no es Dios, empezaremos a llamarle Dios. Segundo, los medios de la gracia de Dios nuestro Señor, es decir, los instrumentos dados por nuestro Señor para acceder, tener acceso a esa gracia. Por ejemplo, la palabra de Dios mediante la cual tenemos acceso a la gracia. Deja de cumplir su propósito como palabra de Dios o no la usamos como palabra de Dios y vamos entonces a buscar otros instrumentos que sean fundamentales, que sean institución. Entonces, por ejemplo, la autoridad es fundamental para nosotros, la autoridad es institucional. La relación que tenemos de autoridad y de poder es institucional para nosotros. El ser humano es creado y diseñado precisamente para andar en poder, andar en dominio, obrar en poder y obrar en dominio, es decir, andar y obrar en autoridad. Tomarás dominio, te enseñorearás o juzgarás la tierra, tomarás dominio de la creación, te multiplicarás. Cuando lo institucional deja de ser
institucional, no necesariamente perdemos institución, sino que adoptamos otras cosas o otros instrumentos como institución. Por lo tanto, si el instrumento de dominio que tenemos no es la palabra de Dios, el instrumento de dominio que tenemos es alguna otra idea. Si esa otra idea, en el caso específico histórico en el cual nosotros vivimos hoy, es el poder por el poder, usando la razón como instrumento de poder, usar la emoción como instrumento de poder, y todos los derivados culturales o tecnológicos como instrumento de poder sobre otros seres humanos. Entonces, definitivamente ha de cumplirse lo que Hegel profetizaba y llamaba, invocaba, que finalmente el Estado o la relación de poder de un hombre con otro hombre, o las relaciones de poder entre hombres, esa relación sea instituida como lo más fundamental en la tierra y entre los hombres. Entonces, ciertamente, el Estado arrebata lo institucional y se constituye, como dice bien la Escritura, se constituye como Dios. El Estado es el anticristo, porque se ha constituido como Dios, se ha encarnado entonces, o Dios se ha encarnado en el Estado. Por eso es una desgracia en el vocabulario, en la glosa, en el diccionario, llamar las cosas por otros nombres. Hermanos, en la Escritura nuestro Señor no establece el Estado como de una manera muy necia, muy estúpida. Se insiste. Nuestro Señor no establece relaciones de poder entre los hombres de una manera institucional en medio del reino de Dios y su justicia como instrumento entonces de justicia y de lo bueno, de bondad. Nuestro Señor, si instituye unas relaciones de poder entre hombres, es siempre bajo el estado de pecado, en el estado de pecado, es decir, en el estado de criminalidad. Cuando estoy llamando estado, no estoy hablando otra vez de esa institución, sino estoy hablando de una forma de ser o de estar. En una forma de ser, de estar bajo pecado, entonces sí, el Estado entra como un instrumento, no un instrumento de justicia. Es decir, en Romanos capítulo 13, Pablo no se está refiriendo al Estado. Pablo se está refiriendo solamente a una, ahora sí llamémoslo, institución o relación fundamental de justicia para con los transgresores de la ley. Sola y única y exclusivamente para con los transgresores de la ley, por cuanto Pablo dice, no son los hacedores de lo bueno, sino los transgresores de lo bueno, los que temen a esa institución, a esa institucionalidad que ahora sí entonces es un magisterio, es un sacerdocio instituido entonces por nuestro Señor, es decir, fundamentado por Dios nuestro Señor según el fundamento de su verdad. Entendemos ahí que no está hablando entonces del Estado. ¿Por qué no está hablando del Estado? Porque cuando se habla, se dice Estado, no podemos bautizar esa palabra, cristianizar esa palabra, sino que siempre que se habla de Estado, desde el principio se está hablando de una institución de dominio y de poder de hombres sobre otros hombres, sin que necesariamente esté de por medio un Estado o una presencia, una forma de estar, una forma de ser pecaminosa. Nuestro Señor bien lo dice a Samuel, de él es el rey que ellos están pidiendo. En aquella época no se usaba la palabra Estado, pero ese es el nacimiento, por lo menos en esa época o en ese periodo histórico de Israel, el nacimiento del Estado. Anteriormente no existía el Estado. ¿Por qué? Porque no había
institucionalmente, es decir, los hombres no tenían fe de que debía haber un fundamento sobre el cual se establecieran las relaciones entre los hombres y ese fundamento ser una relación de poder de hombre sobre otro hombre, aunque no haya pecado. No, Israel no concebía esa burrada noética, esa estupidez que llaman hoy el contrato social. Hubo que legitimar, hubo que bautizar ahora sí de legitimidad, de racionalidad, la existencia del Estado y por lo tanto no se puede dar eso sin inventarse un Dios, inventarse una doctrina. Entonces se inventó un Dios, un supuesto Dios que creó un pacto entre hombres que se llama el Estado, ese pacto, y ese pacto se llama el contrato social y se inventó esa doctrina, por lo tanto. Pero en la Escritura solamente existe el pacto eterno de los hombres y Dios, en el cual el único que se establece como potestad, incluso las escrituras en griego lo llaman déspota, déspotes, el único que se establece con esa legitimidad de dominio sobre los hombres y legitimidad de establecer una ley es Dios nuestro Señor. Por lo tanto, en este sentido de poder, lo único fundamental es el poder en cuanto al poder de dominio, el poder de Dios sobre los hombres. Y de ahí se deriva un poder de dominio de unos hombres sobre otros hombres solamente cuando unos hombres han cometido un crimen. Ahora, aún así, aunque hay un dominio legítimo de unos hombres sobre otros hombres, no el Estado, sino un dominio judicial, aún así, eso está entonces también bajo lo fundamental o lo institucional que es la ley y la palabra de Dios. Por lo tanto, la gracia debe estar presente y también hay una abertura para la redención. Lo institucional, lo institucional, hermanos, es lo que Dios ha establecido entonces, no lo que el hombre ha pretendido establecer bajo pecado. Y bueno, excelente, hermano. Se comprendió bien lo que quería decir. Y yo lo quiero, como constante en esta interacción que hemos tenido, quiero desarrollarlo, todo lo que ha dicho, pero quiero mostrar citar un texto que nos muestra esta dinámica de cómo, bueno, partamos por si a alguien se ha perdido, a lo mejor le cuesta, porque esto, en nuestro tiempo, la mentalidad humanista, positivista, le cuesta entender que las instituciones son entidades, digamos, inmateriales, ¿no? No son edificios, ni organizaciones, ni clubes, no, son las bases fundamentales de un orden social, de la vida, del orden humano, ¿no? Y con respecto a las consecuencias no éticas del pecado, de cómo el pecado busca negar a Dios y por tanto todo lo que tiene que ver con Dios de manera injusta y establecerse como Dios mismo, el hombre, y por tanto establecer sus propias instituciones a tal punto que hoy en día, o sea, imagínense cómo se ha desarrollado esto, a tal punto de que nosotros, el pueblo, nos damos una constitución. La madre de todas las instituciones, de un pueblo, de una nación, ¿verdad? Pero veamos un episodio en las Escrituras que nos muestra cómo esta tendencia del ser humano en el estado de pecado lleva a esto de manera inmediata, ¿no? El primer ejemplo que podemos citar es el caso de Lamec, ¿no? De Lamec, de cómo él se constituyó como el soberano y el dador de la ley, ¿no? En Génesis capítulo 4, versículo 23, dice que Lamec, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. O sea, ya se está poniendo él como el que instituye la legalidad, el orden, ¿no? Que un varón, dice, mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. ¿Qué estaba haciendo aquí Lamec? Estaba yendo en contra de las instituciones fundamentales que Dios ha entregado, que son su ley, que no matarás, no
no robarás, no ejercerás dominio sobre tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya vemos cómo ese impulso empezaba a aparecer ya desde Génesis capítulo 4, ¿no? De los descendientes de Caín. Y por qué no citar al mismo Caín, a querer matar a su hermano, ¿no? Y subvertir el orden constitucional, si lo queremos llamar de esta manera, divino. Pero el caso de Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, es el caso, digamos, más claro de cómo los seres humanos quieren no solamente negar al soberano que nos entrega la ley, sino que al negar todas esas instituciones que nos entrega Dios y que el hombre vive en ellas, porque así es la realidad y así se nos revela y así se nos da, por eso es que el hombre vive en familia, vive en la idea de la justicia, del bien, del mal, de lo justo, del injusto, la idea del concepto mismo, la institución del contrato, es una cosa que no se cree, el hombre no lo creó sentado en un momento diciendo, mira, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea, ¿por qué no inventamos los contratos? Eso es un imposible, lo mismo que el dinero, ¿no? Nadie se le ocurrió en un momento sentado escribiendo así, diciendo, mira, me parece que podríamos relacionarnos mejor, intercambiar mejor a través de si inventamos la moneda, ¿no? Es ridículo pensar así, ¿no? Son estas instituciones que Dios nos ha dado, nos ha entregado en el orden que Él creó, y que como bien hacían los jurisconsultos romanos, ellos se dedicaban a describirlas, ¿no? En relación con lo mismo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que ellos veían, ellos conocían a Dios a través de las cosas que Él ha creado, ¿no? Y podían describir estas instituciones que ellos mismos reconocían que no eran creadas por ningún hombre, sino que eran, le llamaban ellos las leyes de los dioses, ¿no? Y así es como los jurisconsultos entendían la palabra institución como los contratos, las herencias, etcétera, ¿no? Esa una visión jurídica, ¿no? Que después se extrapoló y se demostró que eran todas las bases de las que estamos hablando, como la familia, el dinero, los contratos, etcétera, etcétera. Pero a lo que quería ir era ver cómo cuando el hombre está en la condición de pecado, en el estado de pecado, busca subvertir este orden. Y al negar al soberano, al dador de la ley, al dador de estas instituciones fundamentales por medio de las cuales el hombre se conduce, ¿no? Al negarlo, miren lo que hace el hombre. Dice, Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿no? Y la institución que Dios les había entregado, una de ellas era la de ejercer dominio sobre la creación y la de habitar la tierra, someterla, sojuzgarla y multiplicarse, ¿no? Sobre la tierra. Y miren la conclusión a la que llegan estos hombres al subvertir el orden. Versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Yendo en contra de las instituciones que Dios ha entregado al hombre, que era la de multiplicarse, someter la tierra, sojuzgar la tierra, que era el principal mandato para el hombre, por cuanto era hombre, ¿no? Porque Dios lo creó con ese propósito, creaba la imagen de Dios para ejercer dominio sobre la tierra. Y así es como estos hombres lo que querían hacer, guiados por las consecuencias no éticas del pecado, era la de darse una constitución a sí mismo, darse una identidad a sí mismo, constituirse ellos a sí mismos como una nación. Y lo que les iba a dar esa identidad era esa gran torre que querían construir, ¿no? Esa unidad que querían transmitir a través de esta torre y de esta imagen de poder, ¿no? Y vemos cómo esta iniciativa lo que buscaba en realidad era subvertir el orden que Dios le había dado a los hombres y de crear estas nuevas instituciones, ¿no? Estas nuevas leyes, estas nuevas formas en cómo el hombre se va a organizar y va a conducir su vida en sociedad, ¿no? Cómo va a andar, cómo va a solucionar los conflictos, cómo va, todo lo que hacen las instituciones que Dios nos ha dado, que nosotros simplemente las descubrimos de manera
espontánea al ver que es el orden que Dios ha creado, ¿no? El orden que Dios nos ha dado. Y aquí vemos el núcleo o la base o el propósito que tienen los hombres caídos. Y esto es lo que se ha desarrollado en la historia y cómo también el hermano William lo ha hecho notar a través de la creación de los estados o esa misma institución del rey que busca esto, de institucionalizar este nuevo orden, según, como el mismo Samuel nos lo dice, según los reyes de las demás naciones, ¿no? Hacerlo igual, de la misma manera, ¿no? Institucionalizar de nuevo de manera positiva, a través de medios humanos, a través de la iniciativa del ser humano, de su capacidad de crear, ¿no? De crear un orden social. Entonces, esto lo podemos notar, o lo que lo quiero llevar, es que esto es llevándolo con todo lo que hemos estado conversando, desarrollando acerca de lo que es el pecado, de la decisión, de esa iniciativa al establecerse como Dios, lo que hemos conversado con respecto a las consecuencias no éticas del pecado. Esto nos muestra que el hombre, al querer institucionalizar o darse una constitución a sí mismo y crear sus propias instituciones, esto lo que me lleva a mí a pensar es que no es más que una de las consecuencias del pecado y de las consecuencias no éticas del pecado, que es la de institucionalización del pecado. Bueno, todo lo que vine diciendo era para poder apoyar digamos, esta sentencia, ¿no? Que el Estado representa en sí mismo la institucionalización del pecado, ¿no? Nuevamente, estamos hablando en términos de las instituciones, o la institución en términos de estas ideas, no de ideas materiales, positivistas, de una corporación, etc., ¿no? Entonces, esto es básico para el orden humano caído, institucionalizar el pecado, ¿no? El subvertir el orden de Dios, el querer ponerse como Dios en la tierra, el de definir el bien y el mal. Y es por eso que, a como hemos llegado, como se ha desarrollado esta visión humanista del pecado a través de los modernos estados, ya no piden disculpas, ¿no? Al día de hoy ya no piden disculpas en decir de que son los estados los que crean las instituciones, las definen, ¿no? Las definen, las crean y las entregan a la sociedad. Y es a través de esas instituciones que crea el Estado es que la sociedad debe caminar, debe andar, ¿no? Por eso que podríamos decir que que en el Estado es que somos, vivimos y andamos, ¿no? Andamos, vivimos y somos, ¿no? A través del Estado, ¿verdad? O eso es lo que pretende el Estado. Y a esto es lo que quería llevar, al clima de esta conversación a la que quería llevarla, ¿no? Que es la idea de que el Estado representa en sí mismo, esta visión representa la institucionalización del pecado y un orden social basado en el pecado, basado en la rebelión, ¿no? En el consejo de la serpiente, el consejo de Satanás. ¿Cuál era el consejo de Satanás? Que coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, y es mentira que van a morir, sino que van a ser como Dios, ¿no? Y como interpreta muy correctamente Rushdoony, determinando lo que es bueno y lo que es malo por ustedes mismos. Y es por eso que hoy en día las naciones se sostienen en sí mismas, por ellas mismas, ¿no? Ellas mismas se dan una constitución, ¿no? Ellas se dan su constitución. Hoy en día estamos sufriendo acá en Chile la muerte de la constitución anterior y en pos de darnos nosotros los chilenos una nueva constitución, ¿no? Y esto es lo que ya he estado explicando varias veces, que lo que queremos hacer los chilenos es establecernos, pararnos sobre, o sostenernos, mejor dicho, sobre nuestros cabellos, donde abajo hay un abismo, que no hay nada que nos pueda sostener, y que esta nación de Chile va a caer y va... o sea, la idea abstracta de nuestra nación, el Estado, va a caer y va a ser destruido, ¿no? Por supuesto que
va a ser redimido por nuestro Señor Jesucristo en un futuro, ¿no? Y con esto ya quiero hablar ahora, ya como para ir culminando, porque llevamos creo que 2 horas ya, hablando acerca de la consecuencia última del pecado en sí, ¿no? La consecuencia última que sería la muerte y, por supuesto, un orden social que adora la muerte en relación con la vida que hay en Dios, en su orden, en su creación, y el orden social basado en la vida, ¿no? En la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Eso quería que lo desarrollásemos, ¿no? La consecuencia última del pecado, ¿no? Así que le cedo la palabra, mi hermano William. Sí, la consecuencia del pecado de la muerte, entendía la muerte en términos de la Escritura como la separación de Dios, la separación de la vida, y la vida está en Dios, la vida está en Cristo, la destitución de la gloria de Dios. Hay una anécdota que me viene a la mente, hermano. Con respecto a todo esto. En los fundamentos del orden social que escribe Rushduni dice que el haber establecido la doctrina, las doctrinas cristológicas y la doctrina trinitaria es el fundamento del orden social. Es lo institucional en el orden social moderno. Y dice él, es el fundamento del constitucionalismo. Dice, espérate, rusas. Entonces, el constitucionalismo, o sea que hoy las naciones tienen que tener constituciones como conocemos que son las constituciones, porque si no vamos en contra de la doctrina del Hijo de Dios nuestro Señor, vamos en contra de las doctrinas cristológicas. Ahora, cuando uno continúa leyendo entonces lo que Rushduni quiere decir, dice él, el haber definido quién es Cristo nuestro Señor, al haber definido quién es el Hijo de Dios, al haber definido que Él es completamente Dios según la naturaleza de su Padre y completamente hombre según la naturaleza de su Madre, le ha quitado al Estado la legitimidad de dominación sobre la Iglesia. Le ha quitado al rey la legitimidad de decir, yo soy la encarnación de Dios sobre la tierra, es decir, yo tengo el derecho, la autoridad sobre la Iglesia. Y dice Rushduni, ese es el fundamento de la Iglesia en Occidente, ese es el fundamento del orden civil, del orden social en Occidente, el constitucionalismo, es decir, el constitucionalismo es algo institucional, claro, la Constitución debe ser institucional en ese sentido, entonces, entendiendo como Constitución, lo cristiano que es que ninguna autoridad civil puede decir sobre la Iglesia, esta es mi voluntad. Y cuando dice sobre la Iglesia, entendemos entonces sobre la nación, si la entendemos en términos bíblicos, el pueblo. Es decir, el rey no tiene autoridad sobre el pueblo, esa es la Constitución. Ese es el constitucionalismo. Ahora, hermano, mire, uno puede decir, pero eso es algo que usted se está inventando de Rushduni, o eso es algo que Rushduni se inventó. De una manera providencial, sin proponérmelo, leyendo la definición que hace tal vez uno de los más grandes representantes del estatismo del siglo XX en Occidente, un tal Henry Kissinger, cuando escribe a su libro La diplomacia. Y dice, lo que diferencia, dice Kissinger, a Occidente de Oriente es la constitucionalidad. El constitucionalismo. Y dice Kissinger, el constitucionalismo no es otra cosa, sino que el rey no tiene autoridad sobre el Papa y sobre la Iglesia. Es decir, Kissinger está en perfecta armonía en ese sentido con Rushduni, en entender que el constitucionalismo no es de ninguna manera que los hombres le entregan a un rey o a unos representantes o a unos constituyentes o a una asamblea constitucional
la facultad es de crear unas leyes para que los gobiernen a ellos y a los demás, porque eso es lo anticonstitucional. Es decir, está en contra de la institucionalidad. Es decir, es un pecado. Es decir, es una imbecilidad, es una brutalidad, es un efecto no ético del pecado. Entender, creer, pretender que aparte de Dios nuestro Señor puede haber otra autoridad constitucional. Y que aparte entonces de la ley de Dios, aparte de su palabra, hay otro fundamento legal u otra instrumentalización, otro instrumento, u otro estándar jurídico. Y que por lo tanto, aparte de las relaciones entre los seres humanos que nuestro Señor establece, puede haber otras relaciones institucionales, otras relaciones de poder. Es decir, el poder que un ser humano ejerza sobre otro ser humano es, según la Escritura, entendiendo lo constitucional, lo que constituye, en inglés dicen el corazón, el core, lo fundamental, la esencia de la relación de los seres humanos. No es como decía don Aristóteles entonces, la política, es decir, no es el poder, sino como nuestro Señor Jesucristo enseña, es el amor. No se deban nada los unos a los otros, sino el dominaros, el elegiros, el qué sé yo, no, el amaros los unos a los otros. Aparte de eso, entonces, es el pecado, porque el resumen del amor es no robarás, no matarás. Ahí sí interviene entonces una relación de poder de un hombre sobre otro legítimo, que es una relación en manos o instituida en las manos, o instituido en el cuerpo, o instituido en la persona de un juez para hacer justicia cuando se ha roto entonces con esa relación, ahora sí, constitucional de amor. Ahora, hermano, la consecuencia de violar la ley de Dios es eso, la muerte. Ahora, la muerte está institucionalizada por Dios. Es fundamental. Pues la muerte está institucionalizada por Dios, ya sea a través de la obediencia de los hombres. Espérate, ¿cómo que a través de la obediencia de los hombres el Señor institucionaliza la muerte? Sí, eso se llama un cuerpo jurídico, un cuerpo de jueces. Cuando hay obediencia en la nación de reconocer la legitimidad de unos jueces, para que los jueces tengan en sus manos un instrumento de muerte, que es una espada, para hacer temer a los que niegan, no reconocen la institucionalidad de la ley de Dios nuestro Señor. Entonces hay muerte institucionalizada por Dios. Hay una muerte institucionalizada por Dios entonces en la obediencia, o llevada a cabo de manera institucional por la iglesia que es obediente, y hay una muerte llevada a cabo a través también de los desobedientes. Entonces uno ve a unos desobedientes ahí, un tal Nabucodonosor, que es desobediente a Dios en sus mandatos bíblicos, en su ley escrita, en su voluntad, en la tabla de la ley, pero que es muy obediente a Dios nuestro Señor, en la soberanía de Dios nuestro Señor. Y por lo tanto es instrumento de ira en las manos de Dios nuestro Señor. Y está la muerte entonces institucionalizada también por Dios, aunque en manos de unos desobedientes. Y claro, hay una muerte institucionalizada por Dios nuestro Señor, no necesariamente a través de la voluntad de la iglesia, sino una muerte institucionalizada por Dios a través de la muerte biológica. Hay una muerte institucionalizada por Dios, por ejemplo, cuando nuestro Señor le dice a David, escoge tú el instrumento de muerte. Caer en manos de tus enemigos, el hambre, o es así, pandemia general, y por muchos días, creo que 3 meses o algo así. Claro, David muy sabiamente dice, no, yo no escojo nada de esas cosas, caiga yo en las manos de Dios, confío en su salvación. Pero nuestro Señor entonces de manera ejemplificante institucionaliza la muerte. Mire un ejemplo en la historia, hermano. Mire, cuando se viola la institucionalidad de Dios nuestro Señor.
cuando se niega su palabra, como cuando dice el apóstol Pablo, le dice a los romanos, a una se hicieron necios y pasaron entonces a adorar lo creado, figura de animales, de reptiles, de pájaros, en fin, de hombres. Licurgo es reconocido como el gran legislador de Grecia, en este caso de Esparta. Él escribe Plutarco, y Plutarco lo alaba como el gran legislador, como el gran constitucionalista o constituyente. Dice, él escribió la gran constitución espartana, escribió la constitución de Esparta. Ahora, cuando usted menciona, hermano, entonces uno, al rebelarse en contra de nuestro Señor y al crear una institución, al decir, yo soy una institución, o yo voy a establecer una relación de poder entre los hombres, o a definir las cosas, yo soy la institución, o lo que yo diga es la institución, o va a ser la institución. Entonces define uno constituciones. Bueno, Licurgo estableció la constitución de Esparta, y en la constitución de Esparta establece que se elimine el dinero. Entonces no es Pol Pot, el loco este demente en Camboya, o Nicolás Maduro, que hoy emitió el bolívar de 1 millón de bolívares, el que destruye el dinero, el primero en la historia, sino que Licurgo ya lo había destruido. No es Franklin Delano Roosevelt el que le roba el oro a los ciudadanos, sino que Licurgo prohíbe la tenencia de oro en las casas, de oro y plata en las casas. Y establece entonces, diseña un sistema en que los agricultores repartan lo que han cosechado. Y para hacer eso, Licurgo le prohíbe a la gente cocinar en sus casas. Porque eso no es espartano, eso no es virtuoso cocinar en las casas, porque cada uno va a cocinar lo que le dé la gana y va a comer lo que le dé la gana y la cantidad de lo que le dé la gana, y le va a prohibir a sus hijos comer. No puede ser eso. Entonces Licurgo establece unos comedores en Esparta para que no sea el individuo o el padre de familia el que gobierne su cuerpo y su casa, sino que sean los virtuosos de Esparta, los virtuosos, los guerreros de Esparta, los que vigilen en la mesa lo que se come y lo que se come. Ahora, un hombre, yo creo que ese fue el libertario de Esparta, enojado, se encuentra a Licurgo por la calle y lo golpea, y del golpe tan terrible le saca un ojo a Licurgo. Qué terrible, este hombre merece la muerte, se ha atrevido a golpear a Licurgo y le ha sacado un ojo del golpe que le ha dado. Y Licurgo dice, no lo maten, yo lo perdono. Yo me lo voy a llevar para mi casa y lo voy a convertir. Y este hombre que va a vivir con Licurgo, dice, Licurgo vive de una manera tan santa. Es un santo, es divino Licurgo. Vive según lo que él predica y es divino, es un semidios. Y se convierte a Licurgo y dice, Licurgo tiene razón. Entonces, hermanos, uno no puede decir, mira que es que me están obligando, me están imponiendo esta constitución, estos estatistas. Claro que uno lo puede decir y tiene que juzgarlo. Pero a lo que voy es a que la nación, cuando pasa a estar bajo ese dominio, es porque la misma nación le ha ofrecido un aspecto de divinidad, de santidad a esos hombres o a ese cuerpo de hombres que pretenden establecer una relación de poder entre los mismos hombres. Es decir, la nación ha estado o ha entrado a un estado de muerte delante de Dios. Ya previamente ha entrado a ese estado de muerte. No entra a un estado de muerte porque le escribieron una constitución de muerte. No entra a ese estado de muerte porque ha caído bajo la dominación del Estado. No entra a un estado de muerte intelectual, espiritual, porque ya no van de manera asidua a las reuniones de la religión verdadera. No, ya han entrado previamente a un estado de muerte porque ya han concebido en su corazón
que ellos pueden ser, u otros pueden ser como dioses, dándoles la institucionalidad, lo fundamental. Ellos mismos han pedido, rogado y han caído envanecidos. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, nuestro Señor denuncia a Israel porque se ha enamorado de sus amantes egipcios y de sus amantes asirios, babilonios, y se ha enamorado según la imagen que ve de ellos, porque son unos grandes jinetes y sus vestiduras son magníficas, son unos grandes guerreros y unos grandes reyes. Es decir, estos han entrado a adorar el poder, han sido omnibulados por la autoridad, se han enamorado de la política. La solución. Uno escucha gente decir, nuestros problemas son políticos, por lo tanto la solución es política. No, necio. No es la política, estúpido, es la teología. Es el espíritu, es el pecado, es la causa de la muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Sí, ciertamente, el día que él comas, ciertamente morirás. Pero como enseña la Escritura, porque ha concebido en su corazón la muerte, ha concebido el pecado. Entonces, claro, es la muerte individual, pero la muerte nacional, como dice usted, hermano. Sansón derribó los cimientos del templo, como cantaba Ana en su versión del Magnífica, que canta María. Ana, la mamá de Samuel, canta una versión preciosa, hermosa, de alabanza a Dios nuestro Señor, cuando dice que Él ha establecido las columnas de la tierra. Bueno, esas son columnas eternas, porque la palabra de Dios es eterna. Nuestro Señor dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y todo aquel que sobre mí no edifica, entonces será derribado, será destruido. Es la casa sobre la arena. Entonces, ciertamente el Estado caerá, pero no caerá el Estado por acción de otra política estatal, de otra ideología estatal. Caerá el Estado por acción del Evangelio, del Espíritu de Dios nuestro Señor. No como aquel espartano que dijo, ahora sí reconozco la ley de Licurgo, porque Licurgo es casi Dios sobre la tierra. Ha bajado Dios nuestro Señor, se ha encargado, han bajado los dioses. Como dice el Evangelio, cuando el nuevo pacto, el corazón de los hombres se ha convertido, se ha quitado el corazón de piedra y se ha dado el corazón de carne, cuando el Espíritu sople en la nación. Entonces, ¿cuál Sansón? Han derribadas las columnas, las falsas instituciones, lo que mal llaman instituciones. Y es la consecuencia del reino de Dios nuestro Señor, es la consecuencia del Evangelio de Dios nuestro Señor al llevar al reino de Dios de gloria en gloria. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga. Amén. Amén. Bueno, para ir finalizando ya, me gustaría terminar con un proverbio, Proverbios capítulo 8, versículo 35 al 36, que dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Está hablando de la sabiduría, y obviamente sabemos que la sabiduría es Cristo mismo, ¿no? El Logos. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, ¿no? Y todos los que le aman la vida, y por tanto van a tener un conducirse en la vida, ¿no? En los términos de la vida, o sea, o en otras palabras, en los términos de Cristo, ¿no? Y aquellos que quieran vivir no en los términos de Cristo, pues van a amar la vida y van a desarrollar todas las implicaciones, van a aborrecer la vida y por tanto van a amar la muerte y van a desarrollar las implicaciones de vivir en la muerte, ¿verdad? Y por último quería citar ya
preguntarnos, porque muchos podrían preguntarse que es muy exagerado la condena por el pecado de parte de Dios de la muerte eterna, ¿no? Es como muy exagerada, ¿verdad? Hay un caso, bueno, dentro de muchos que podríamos citar, ¿verdad? De cómo el Estado, el orden humanista, imitando a Dios, hace lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Ya sea en nuestros tiempos matando, como también en nuestros días que claro, como que es medio mal visto la pena de muerte, entonces lo que hacen es encerrarlo. Esto es también matándote. ¿Qué hacen? Un hombre encerrado en 4 paredes, es matarlo en vida, ¿no? Es la misma idea de que, por ejemplo, si uno se va, un individuo, ¿no? Un ciudadano, como le quieren llamar hoy en día, se quiere ir en contra del orden del Estado, como lo han habido muchos, ¿no? Muchos en la historia, lo que va a llevar, o lo que está haciendo en realidad su acto, es el de oponerse al orden establecido por el Estado, la constitución del Estado, ¿no? La constitución del orden social, y por tanto, el tal debe ser enajenado y debe ser, bueno, si no se puede en nuestros días ejecutar, bueno, lo vamos a encerrar. Y un caso particular que no me puedo acordar el nombre, lástima que no me puedo acordar el nombre en este momento, pero es un empresario en Estados Unidos más o menos famoso que se opuso a pagar impuestos al Estado. Dijo que eso era un robo y que no iba a pagar impuestos. Y terminó en la cárcel y murió en la cárcel. O sea, murió, vivió el resto de su vida en la cárcel y murió, ¿no? ¿Por qué? Por oponerse a una institucionalidad, a una constitución fundamental del Estado, que es el de los impuestos, ¿no? Que es una de las muchas instituciones que el Estado ha impuesto. Y murió. ¿Cuál fue la causa? O sea, ¿cuál fue la consecuencia del, entre comillas, pecado de este empresario que lo llevó a la muerte? O sea, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de transgredir? Es la muerte, ¿verdad? Esto ya lo vemos en el orden humanista, está, ¿verdad? Esta idea. Así que no nos debería extrañar que la idea original, que es la eterna de nuestro Dios Todopoderoso, o la realidad verdadera, no la realidad que imita al Estado y que quiere reproducir artificialmente, sino que la realidad verdadera nos muestra que la consecuencia del pecado, finalmente, es la muerte, y es la muerte eterna, como se nos coloca en las Escrituras. Así que si usted se llega a ofender porque esto es muy duro y que no le parece a usted así, quiere definir de otra manera las cosas, pues bueno, esto es lo que vemos que reproducen los humanistas también, así que no es una cuestión no es una cuestión que el cristianismo es malo, no, el cristianismo es el justo, verdadero, y que juzga justamente el pecado, al pecador, al criminal, y bendice a aquel que ama la vida, aquel que está con la vida. Así que, bueno, ha sido un gusto, mi hermano, haber conversado con usted este tema del pecado. Por supuesto que quedan muchas más cosas que hablar. Por ejemplo, bueno, parte que hemos hablado anteriormente, pero por ejemplo la idea de la iglesia como institución, como sinónimo de la corporación, ¿no? Porque esta idea positivista de la iglesia como institución, ¿no? Que sí es una institución, pero no es una institución como la entienden los humanistas, que es una corporación que se da que un grupo de hombres que se da una constitución a sí mismo, se crean y hasta se dan un nombre, una razón social y etcétera, ¿no? Así que, hermano, le agradezco mucho por esta participación y tiene la última palabra para decir lo último. No, hermano, me recuerda esa anécdota de este hombre que usted menciona que muere en la cárcel finalmente, víctima de la bestia que le demanda su diezmo y él se lo niega. Porque David Henry Thoreau, este escritor del siglo XIX, americano, en Estados Unidos, que es reconocido como uno de los padres modernos del libertarismo, del anarquismo. Él escribe, dice que él recibió la visita
no deseada y desagradable de la policía, porque se dieron cuenta o lo denunciaron que no pagaba los diezmos. Y él se defendió diciendo, pero es que yo no pertenezco a ninguna institución religiosa eclesiástica. Entonces, ¿por qué debo pagar o debo dar o debo contribuir algo a una organización a la cual yo no pertenezco? Por no decir que con qué derecho usted viene a reclamar si usted no es usted no es parte de esa institución también. Pero ese es un ejemplo, hermano, mire, ese es un ejemplo de la, no digamos comunión, sino de la alianza ilegítima, por no decir adúltera o incestuosa, de la bestia con la prostituta. Es un ejemplo clarísimo de la mujer embriagada y sentada sobre el monstruo, sobre la bestia. Y, es decir, la mujer, mientras se emborracha, dirige a quién va la bestia a devorar. Y mientras la bestia devora, ella recoge con su copa de la sangre y toma y se emborracha. Ver nosotros hoy día esa unión incestuosa de eso que llaman iglesia con el Estado, y dice uno, no, pero ¿de qué me estás hablando? Si yo vivo en una nación laica, ¿cuál unión? Sí, unión, una unión espiritual, ideológica en la predicación. Cuando el llamado a proclamar la verdad, la justicia, el llamado a abrir los ojos y iluminar, el llamado a denunciar el pecado, más bien predica la legitimidad de lo ilegítimo. Es una relación incestuosa y adúltera, y solamente llora entonces, así como es el libro de Apocalipsis, solamente grita esa mujer, solamente se lamenta esa Babilonia cuando la bestia viene sobre ella a golpearla, a devorarla también. Eso es un espejo o es una imagen de muerte. Ahí está la muerte presente por el pecado. Ahí está la muerte de manera cultural, de manera civilizacional, de manera nacional. No diciendo, hermano, que porque está ahí esa imagen de muerte, o está esa imagen de muerte también escrita en el libro de Apocalipsis, el reino de Dios no es presente y es más visible aún. No reconocemos para nada, absolutamente no, que es más poderoso, visible, manifiesta la muerte y el pecado que la vida y que la gracia. Pero ya que estamos hablando de este tema, debemos ponerlo a imagen, en este caso imagen de los que oyen este conversatorio. Y agradeciéndole, hermano, gracias de nuevo por su paciencia, su invitación, su amabilidad y el honor que me dan otra vez de estar con usted. Muchas gracias a usted, hermano, muchas gracias por darnos toda su sabiduría y por compartirnos esta enseñanza, ¿no? Les agradecemos a todos los hermanos que van a estar viendo su participación. Pueden dejar sus comentarios abajo en el video, ¿no? En los comentarios, sus preguntas también si desean, y haremos lo posible para poder responder. Le damos un saludo grande, una bendición, y esperamos, Pastor, poderlo ver el próximo domingo hablando un nuevo tema, si es que Dios así lo permite. Un abrazo grande, que Dios le bendiga. Chao, chao. Dios los bendiga, hermano. Gracias.